Hoy hablaremos de un tema que todos hemos sentido en algún momento, la ansiedad. ¿Cómo diferenciar la ansiedad normal de un trastorno? ¿Qué podemos hacer para manejarla? Y lo más importante, ¿cómo vivir con esperanza sabiendo que es una condición tratable? Bienvenidos a Conciencia, un podcast traído a ustedes por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, porque la salud pública está en constante evolución y nosotros también. Esta temporada está dedicada a los profesionales de la salud y médicos primarios, quienes día a día son la primera línea de apoyo para nuestra población. Aquí conversamos con expertos, pacientes e individuos especiales sobre cómo vivir mejor con condiciones crónicas y temas de salud mental, derribando mitos y acercándonos a la información provista por expertos. Soy la doctora Marianjoli Ortiz y hoy en este nuevo episodio nos acompaña la doctora Karen Martínez, psiquiatra de niños y adolescentes y directora del Centro para el Estudio del Miedo y la Ansiedad, y Johnny Rullán, psicólogo licenciado, quien nos ayudará a entender cómo procesamos la ansiedad desde lo psicológico y lo cotidiano. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Vamos a empezar por lo básico. Sabemos que hablamos mucho de la ansiedad, pero muchas veces lo confundimos o nos estamos haciendo referencia al estrés, a las preocupaciones, a otras cosas. Así que, ¿qué es realmente la ansiedad? Pues la ansiedad es una emoción natural que todos tenemos. Las emociones es la manera que nuestro cuerpo tiene de comunicarnos que algo está ocurriendo. ¿Qué nos comunica la ansiedad? La ansiedad nos comunica que hay algo que nos amenaza. Esa amenaza puede ser una amenaza real, que tenemos una respuesta del miedo, que es la que se activa cuando tenemos una amenaza real. Pues, por ejemplo, hay un fuego y yo tengo que salir corriendo para protegerme del fuego. Eso es bien importante. Pero también tenemos un componente de pensamiento, que es la que es más la ansiedad, que es porque nos tratamos de ver hacia el futuro o hacia el pasado, y ahí entonces tenemos lo que llamamos una amenaza que es imaginaria, porque es nuestra misma mente la que está creando esa amenaza, y a eso es lo que se refiere con la ansiedad como tal. Es esa emoción que surge cuando uno tiene la anticipación de que algo que pueda ser amenazante puede ocurrir. Y en ese caso, Johnny, ¿cómo podemos diferenciar en cuando esa ansiedad es positiva para ayudarnos o salvarnos de algo versus cuando es algo negativo en el cual tenemos que atender? Muy importante esa distinción, ¿verdad? Porque como describe la doctora, la ansiedad sirve como una especie de detector de humo, ¿verdad? Que va dando la señal de que hay un peligro. ¿Qué pasa? Que ese detector puede estar sonando cuando no hay humo, cuando no hay fuego, ni mucho menos humo, ¿verdad? Y está como que era sonando en repeat hasta un punto que puede interferir con nuestra función diaria. Y eso realmente es lo que determina si esa ansiedad es en un nivel clínico que amerita ayuda profesional o no, ¿verdad? Si está interfiriendo con tu habilidad para dormir, con tu habilidad para cumplir tus tareas diarias en el hogar, en el trabajo, en tus relaciones, pues ya ahí cuando empieza a interferir se entiende que se afecta la funcionalidad básica y se debe de buscar ayuda profesional. Y yo quiero añadir que los trastornos de ansiedad son los trastornos más comunes de la salud mental en la población en general. Pero cuando vamos a poblaciones clínicas, no es la condición más común, porque muchas personas, como la ansiedad es una emoción normal, no pueden diferenciar lo que Johnny está trayendo de cuando es un trastorno, y entonces no buscan ayuda para la condición, ¿verdad? Para el trastorno de ansiedad. Qué interesante. Y me gustaría también hablar de eso un poco, ¿verdad? De que a veces las personas no quieren buscar ayuda o no quieren aceptar que tienen algún problema, algún reto. A veces hay culpa de que yo debiera saber manejar esto. ¿Verdad? ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Cómo podemos manejar eso? Sí, pues cuando estamos hablando sobre todo de un trastorno de ansiedad, pues estamos hablando ya de una condición que tiene su aspecto biológico, en el sentido de que muchas veces la ansiedad corre en la familia. También tiene unos aspectos a nuestro nivel psicológico, cómo nosotros procesamos la información, pero también un aspecto social de los estresores que nosotros vivimos. Y la realidad es que todos los que hemos vivido en Puerto Rico en estos últimos 10 años, que hemos estado manejando estresores, traumas, pandemias, huracanes, terremotos, ¿verdad? Todas estas situaciones que hemos vivido, pues sabemos que este aspecto de estar continuamente protegiéndonos de una crisis, manejando una emergencia, pues como estábamos hablando, ¿verdad? La ansiedad es este sistema, como Johnny dijo, de detección de humo o una alarma que uno tiene
Así que en cierta manera en Puerto Rico es lógico que todos andemos con la alarma un poquito más prendida, porque hemos estado continuamente respondiendo a esto. Así que muchas personas ven esto como tan natural, como que esto es parte de vivir en Puerto Rico, pues es algo que yo debería saber manejar. Y la realidad es que no, porque existen tratamientos muy buenos para manejar la ansiedad, muy efectivos. Definitivamente, ese es un excelente punto, ¿verdad? Por todos los estresores que vivimos constantemente en Puerto Rico, la precariedad, ¿verdad? Que como dice la doctora, uno lo puede normalizar y ahí viene la parte crucial de distinguir si este estrés que estoy sintiendo, la situación lo amerita. Y muchas veces la situación lo va a ameritar y la terapia que se recibe debe ir más orientado hacia problem solving o resolución de problemas de forma estratégica para resolver esto en el mundo externo versus yo resolver mi situación o mi crisis financiera mediante meditación y respiración, lo cual no va a ser acertado en ese momento. Así que, ¿verdad? Como clínicos tenemos que siempre poder discernir entre una y la otra, y el factor clave es si la situación amerita el estrés o no. Si este estrés es exagerado por un miedo irracional, si es prolongado a un nivel que está comprometiendo mi función básica en la vida, pues ya entonces se entiende que va más por la línea de ansiedad clínica y debe atenderse de esa manera. Si no, vamos a resolver la situación de vida. Sí, pero yo también, algo que yo siempre le digo a todo el mundo es, si esta ansiedad de alguna manera a ti te molesta, está bien que tú no sepas si es un trastorno o no, porque para eso estamos los profesionales de salud, pero busca ayuda. Y, por ejemplo, habla con tu médico primario, habla con ese médico de cabecera que tú tienes confianza y déjale saber, ¿esto es algo normal o esto es algo que yo debo ir donde un profesional de salud mental? Sí. Pero que no se quede callada las personas pensando en esto es normal, sino que busca ayuda, pregunta. Sí, eso es bien importante. Y por ahí quiero aprovechar y preguntarles, si llega un paciente a donde un médico primario con estas preocupaciones, ¿qué recomendaciones ustedes tienen, verdad? Reconociendo que esa no es su área de especialidad. Seguro. Pero son los primeros que tienen el contacto y los más accesibles muchas veces. Son los primeros y yo entiendo que muchas veces no tienen las herramientas. Para mí, lo más importante es entender que el tener ansiedad no significa tener un trastorno de ansiedad. Así que como médico primario, quizás puedes tener las herramientas para decir definitivamente aquí hay mucha ansiedad, pero no necesariamente para hacer ese diagnóstico. Así que es importante para ese médico primario saber cómo va a colaborar con el sistema de profesiones de salud mental. Ya sea, pues, considerar tener, ¿verdad? Si es una clínica, considerar tener algún profesional de salud mental en la oficina con ellos. Eso es lo ideal porque les puede dar, ¿verdad?, esa ayuda ahí mismo, o tener este sistema de donde yo voy a consultar. Y quiero hacer énfasis que en Puerto Rico nosotros tenemos una herramienta bien importante que es el 988 o la línea Paz de AMSCA. Muchos médicos no saben que esa línea no es solamente para los pacientes cuando están teniendo una crisis de salud mental. Esa línea también un médico puede llamar al 988, decir estoy trabajando aquí con un paciente que necesita un servicio de salud mental, no sé a dónde referirlo, y también le van a dar esa ayuda. Y eso es para casos donde no hay un proveedor de salud mental on-site, que esté en el hospital, que es importantísimo aclarar que desde el 2018 una ley que ratificó ACES obliga que para recibir los fondos federales para los planes médicos tienen que tener por lo menos un proveedor de salud mental por cada centro de salud primaria en Puerto Rico. Y eso no siempre se logra. Y hay unos protocolos que son para destinar a los pacientes hacia esa ayuda psicológica de ser estimado necesario según unas preguntas que se realizan en triage como parte del cernimiento. Preguntas como el GAD-2 o el PHQ-2, que, ¿verdad?, quizás conocerán que existe el PHQ-9, que son 9 preguntas para screening de síntomas de depresión. GAD-7 son 7 preguntas para screening de síntomas de ansiedad. Y se utilizan unas versiones más breves como parte del intake en el triage para entonces referir a esos pacientes a especialización, ¿verdad?, psicólogo o psiquiatra que esté on-site. A esto estoy dedicando mi tesis porque precisamente no se está logrando siempre. No siempre están en el plantel del hospital, o el equipo médico no tiene conocimiento de su presencia, no saben cómo referirlo, ¿verdad? Y hay que identificar esas barreras que están impidiendo que esa ayuda sea accesible para los pacientes. Pero se supone que por ley que sí se han destinado a esa ayuda en el contexto de salud primaria. Y por eso es que es importante que los médicos generalistas o primarios tengan conocimiento de que hay unas preguntas muy breves, o, ¿verdad?, el equipo de enfermeros, el equipo de triage, sepan que hay unas preguntas clave que pueden usar de referencia al GAD-7 o la versión abreviada, entiendo que es el GAD-2, que son preguntas clave para entender si alguien está teniendo preocupación excesiva por algo, para entonces referirlo a esa ayuda que se supone que esté en el hospital.
Doctora Martínez, ahorita hizo un comentario que me llamó mucho la atención de que la ansiedad es parte de nuestra vida, un sistema de alarma, por lo tanto es algo con lo que nosotros nacemos. Y a veces pensamos en la ansiedad, en el estrés en los adultos, pero también nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que lidiar con esto. ¿Cuáles son las diferencias entre cómo se expresa esto en niños versus adultos? Sí, es importante recalcar que los trastornos de ansiedad se ven en niños, adolescentes, adultos y envejecientes, en todas las poblaciones. Y que los trastornos de ansiedad son de los trastornos que tenemos que más temprano en el desarrollo se pueden ver. Así que desde niños bien pequeños, y estamos hablando desde infantes, o sea que ya más o menos desde 1 año, uno puede ver unas características de personalidad que son bien biológicas, que se llaman el temperamento. Y existe, por ejemplo, un temperamento que se llama el que le toma tiempo calentar, que son los niños bien pequeñitos que uno ve, que llegan a un sitio nuevo y se quedan bien pegados a los papás, se le meten entre las piernas a los papás y que como que van poco a poco, al final de la fiesta terminan en el brinca-brinca y haciendo todo. Pero en el llegar al brinca-brinca les cogió mucho tiempo. Eso ya es una característica que se sabe que predispone a trastornos de ansiedad. Así que se ve desde bien temprano. Lo único diferente es que los métodos de comunicarnos pues va a ser muy diferente para un niño. El niño no va a tener el vocabulario emocional de decir yo me siento ansioso. Los niños presentan sus emociones a través de la conducta. Así que a veces tenemos niños que hacen perretas, que se portan mal, se ponen de mal humor, se resisten a salir, no quieren hacer actividades. Y pues en la mente de todo el mundo lo que tenemos es problemas de conducta, malcrianza o déficit de atención y es realmente ansiedad, pero simplemente se está manifestando a ese nivel del desarrollo. Ya los adolescentes se comportan más como adultos, pero los adolescentes como son tan especiales, pues los adolescentes siempre se van a poner de mal humor, se van a aislar y por lo tanto la manifestación pues sí va a ser diferente, pero van a poder hablar de la ansiedad y van a poder hablar sobre lo que está ocurriendo. Pero es importante entender que sí, que estos trastornos se ven en cualquier edad, pero se van a manifestar dependiendo del nivel de desarrollo. Y como padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a manejar eso? Porque a veces yo he tenido la experiencia, tengo 2 niñas, las 2 tienen personalidades muy distintas, una de ellas tiende a aguantarse primero, la otra tiende a ser más, ¿verdad? Seguro. Pero las he notado que ambas tienen procesos de ansiedad diferentes y a veces uno como padre pues lo trata así, te estás comportando mal, eso es una bobería, los minimizas, y me gustaría escuchar los consejos de ambos de cómo como papás podemos ayudar a nuestros niños. Bueno, pues lo más importante es que los padres tendemos a sobreproteger. Cuando vemos un niño ansioso, pues nos da tanta compasión, lo mucho que están sufriendo, que entonces tratamos de sobreprotegerlo y a veces eso lo que hace es empeorar la ansiedad. Porque lo más importante cuando uno tiene ansiedad es que uno tiene que exponerse a lo que uno le tiene miedo. Porque cuando uno se expone a lo que uno le tiene miedo, el cerebro aprende de, mira, no tenía que tenerle tanto miedo. Así que, y eso uno lo ve con los nenes pequeños, que pues cuando están empezando a nadar, por ejemplo, les da miedo el agua, les da miedo la piscina. Pues uno los quiere que se expongan, que se tiren a la piscina y eventualmente no le tienen más miedo a la piscina. Y eso es uno de los aspectos que yo más trabajo con los papás, de que sí, uno no quiere que nunca un hijo de uno sufra, pero parte de nuestro trabajo es enseñarlos a cómo lidiar con el mundo. Así que tenemos que ir soltándolos y dejándolos a veces sufrir un poquito para exponerse y que puedan entonces ellos mismos aprender a que no hay nada que tenerle miedo, que podemos exponernos a eso y que lo podemos manejar. Y algo adicional, ¿verdad? Que concuerdo con todo lo que ha mencionado la doctora y solo añadiría la importancia de que los padres cuiden dentro de su parenting de no dar el mensaje equivocado a sus hijos de que su valor como persona depende de su ejecución. De su ejecución en la academia, de su ejecución en los deportes o en cualquier ámbito de su vida, porque entonces van a sentir mucha presión y esa presión muchas veces se internaliza o se manifiesta a través de ansiedad y ¿verdad? Yo he trabajado con muchísimos pacientes que tienen, cuando tú miras el historial, gran parte de la ansiedad viene desde un sentido de que mi valor depende de mi ejecución. Y entonces evalúan cada posibilidad de fracaso en su vida. Incluso, por ejemplo, no estudian para un examen porque no quieren sentir que si no aprueban el examen fue con su mejor intento. Y para no sentir fracaso, pues sabotean.
y no estudian, ¿verdad? Y ese tipo de situación se ve muchas veces, y aunque el parenting nunca tuvo esa intención, se hizo con la mejor intención de darle la mejor oportunidad para su hijo y verlos desarrollarse plenamente, pues muchas veces puede tener esa consecuencia adversa. Así que es importante no castigar, ¿verdad? Los fracasos que no son fracasos, acompañar de que todos son procesos, que es importante caerse. De todo se aprende. De todo se aprende, Sí, exactamente. Y yo pienso que a veces la misma presión que uno se pone, porque cuando mencionaste eso de los exámenes, yo era una estudiante de estas que se ponía mucha presión, y a veces la presión venía de mí misma. Tal vez en ese momento no sabía que era una ansiedad extrema que estaba teniendo, que debía pedir ayuda, buscarla, pero hubo momentos en los que realmente me sentí como que me impedía, ¿verdad? Me bloqueaba. En vez de ayudarme, como se supone, a prepararme mejor para el examen, lo que hacía era que no me dejaba estudiar, porque era tanta la ansiedad que tenía que no la podía manejar. Es que paraliza a uno. Exacto. Yo también vivía eso de pequeño con los estudios y es horrible. Sí. Una de las distorsiones que muchas veces las personas con ansiedad tienen es que la ansiedad me ayuda a prepararme. Porque si yo hago listas, si yo repaso, si yo me aseguro de que yo he hecho todo lo que tengo que hacer, no se me va a quedar nada. Pero realmente lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo, en cierta manera, en realmente hacer lo que tienes que hacer. Porque entonces la ansiedad, en esa preparación, pierdes tanto tiempo que entonces te quedas atrás. Te quedas en la planificación. Exacto, te quedas en la planificación. Exacto. Y por eso muchos de mis consejos a los pacientes con trastorno de ansiedad es hazlo. No lo pienses, hazlo. Olvídate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exacto, y el hazlo puede ser algo muy pequeño, ¿verdad? Como simplemente sentarte. Si vas a estudiar, pues simplemente poner los libros ahí y sentarte. O si vas a hacer ejercicio, pues mira, simplemente fuiste al gym y estiraste, volviste a casa y regresaste a casa. ¿Sabes? Simplemente dar ese primer paso, que muchas veces es el más difícil para tomar. Pero if you break it down, si lo rompen en pedazos más pequeños, más realistas, más alcanzables, pues muchas veces con tomar el primero que fue fácil, te anima a tomar el segundo y así por el estilo. En mi experiencia de vida, hablé de como mamá con mis niñas, también yo como estudiante, pero igual como profesional. En algún momento he tenido que tomar decisiones y he tenido la fortuna de tener compañeros profesionales que me han ayudado. Y recuerdo que una vez uno de mis mentores me dijo, estás teniendo parálisis por análisis, creo que fue que me dijo. Como que estás pensando demasiado en los pros y los contras y que sí. Y toma la decisión, lo que sea, lo que quieras hacer, hazlo. Y realmente son cositas con las que uno se queda y dice, ya llegó el momento que ya planifiqué, ya hice lo que pude hacer, ya entonces tengo que moverme y ejecutar, hacer y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Seguro. Y a veces tengo esa misma experiencia, lo que estaban diciendo ahorita, cuando finalmente te expones, te das cuenta de que, mira, esto no era tan malo. Exactamente. no era como yo pensaba. Y de nuevo, es como que pensar, o sea, que realmente qué es lo peor que me puede pasar. Y obviamente las personas con ansiedad son catastróficas, así que me van a traer todas las posibles, ¿verdad? Lo más y, ¿verdad? Lo que uno pueda pensar que puede ocurrir, la persona con ansiedad lo va a pensar. Pero entonces yo lo llevo al próximo punto, es ok, pero eso va a hacer que tú te mueras, vas a dejar de existir. Si eso pasa, la gran mayoría de las veces no, o sea, la gran mayoría de las veces, pues mira, sí, quizás va a ser incómodo esa consecuencia, o quizás pues no es algo que yo quiero que me ocurra, pero no es algo que va a hacer que mi vida deje de existir. No voy a perder mi trabajo por eso, ¿verdad? No voy a dejar de estudiar por eso, no voy a romper una relación por eso. Así que es ese punto de hasta dónde nuestros pensamientos nos están llevando a cambiar en cómo nosotros actuamos, porque la ansiedad es ilógica. La ansiedad no sigue razón. La ansiedad siempre va a ser ilógica, y es como uno con la lógica pues ayuda a controlar la ansiedad. No, y ese es un punto fundamental, porque la ansiedad puede ser paralizante, como has mencionado, y eso puede llevarnos a detener nuestra vida, a dejar de vivir o hacer las cosas que queremos hacer. Y por eso es importante hacer un ejercicio sencillo de simplemente imaginarse, o mejor dicho, responder las siguientes 3 preguntas. La primera pregunta es, con esto que yo estoy temiendo hacer o que me preocupa, ¿qué es el peor escenario posible? Después te preguntas y contestas cuál sería el mejor escenario posible. Y finalmente responde la pregunta de cuál es el escenario más realista. Y dentro de ese escenario realista puede que hayan sensaciones incómodas, puede que hayan resultados no deseables. Sin embargo, hay que evaluar si vale la pena evitar sentir esa incomodidad o ansiedad que puede que surja
a costa de vivir una vida de acorde con lo que más vale para mí o las metas que yo tengo para mi vida. Y muchas veces el efecto terapéutico se encuentra en decidir continuar viviendo de acuerdo con lo que yo quiero para mí y lo que más yo valoro, aunque pueda sentir estas cosas incómodas en el camino, pero no voy a detener mi vida por evitar sentir algo incómodo. Uh-huh. Y ese tipo he escuchado de terapias como la de aceptación y compromiso. No sé si puedes hablar un poquito de ese tipo de... Seguro, va directamente en línea con esto. Y fíjate que el nombre de ese modelo en inglés se llama ACT. Actuar. Uh-huh. Y lo que estamos hablando era sobre no paralizarnos por la ansiedad. Pues precisamente este modelo ayuda en ¿verdad? Se usa para todo tipo de síntomas y trastornos, pero en cuanto a la ansiedad es muy relevante en el sentido de que te ayuda a tomar acción de acuerdo con lo que más tú valoras en la vida versus paralizarte desde el miedo. O sea, que la brújula de tu vida no sea el miedo, sino que la brújula sea lo que más tú valoras. Si eres un médico, pues quizás atender a mi comunidad en la medida que yo pueda. O ser una persona de familia, o cuidar a mis hijos, tener tiempo de ocio. Lo que sea que tú más valoras, que la ansiedad no sea ese obstáculo que se interponga. Y por eso es que el modelo enfatiza mucho el tema de la aceptación, ¿verdad? Y en este caso sería aceptar que la vida conlleva sensaciones desagradables, lo que llaman los eventos privados, ¿verdad? Yo puedo sentir una ansiedad que me consume o unos pensamientos desagradables, pero no por eso voy a detener mi vida. Voy a, como quiera, decidir tomar acciones o comprometerme con acciones, por más pequeñas que sean alineadas con lo que más me importa. Y ahí me gusta usar la metáfora de que es como una encrucijada, ¿verdad? Un camino que parte en dos, que tenemos en cada instante, donde podemos decidir actuar desde ese miedo o ¿verdad? En perseguir aquello que más yo valoro en la vida, por más pequeño que sea esa movida. Quizás en un hospital puede ser haber sacado un momento para ir a charlar con los colegas y tener un momento de descanso. Y estás honrando tu valor de la socialización en vez de estar 8, 9, 10 horas, un turno de guardia sin hablar con nadie que no sea algo de trabajo, ¿verdad? Puede ser cosas tan sencillas como esas, donde uno puede encontrar ese alivio y no paralizarte por el estrés o la ansiedad. Y me gustaría ir también a lo que es el sentimiento de culpa que a veces sentimos cuando estamos lidiando con esto, porque como hemos hablado, la ansiedad es algo que es básicamente de por vida. O sea, la experimentamos desde que somos infantes hasta las últimas etapas de nuestra vida. Y no es algo que nosotros, pues yo aprendí a manejar la ansiedad, pues ya se supone que ya no me afecte más. Y entonces a veces eso mismo te causa más ansiedad, te causa culpa. Y lo importante que a veces es perdonarse a uno mismo y decir, ¿sabes qué? Sí, tengo ansiedad y es algo que yo misma lo he experimentado y de nuevo he tenido personas maravillosas en mi vida que me han dicho, te tienes que aprender a perdonar. Y cuando me dijeron eso por primera vez, yo como que sí, porque es que tienes ansiedad y estás echando la culpa de lo que pasaste, de que no sabes manejar tus procesos. Y me gustaría que entonces hablaran un poquito de ese proceso, de que esto es algo que nosotros siempre vamos a tener que manejar en la vida. Sí, la ansiedad siempre va a estar con nosotros. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad va a tener el trastorno de ansiedad siempre. Lo puede tener bajo control, pero la vida cambia. En la vida siempre hay estresores nuevos, ¿verdad? Vivir en Puerto Rico es un deporte extremo, así que siempre va a haber algo nuevo que vamos a tener que sobrepasar. Y es estar conscientes de que si quizás lo que me estaba funcionando para manejar la ansiedad ya no me funciona, pues necesito nuevas herramientas y eso no es nada malo. Hay que tener mucha compasión con nosotros mismos. Los seres humanos siempre estamos en crecimiento, siempre estamos en desarrollo y simplemente pues si algo no me funciona, pues busco otras estrategias, busco algo más que me pueda ayudar. En términos de estrategias para manejar la ansiedad, he escuchado de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Seguro que sí. Ese modelo tiene las siglas en inglés de ACT precisamente porque busca propiciar que nos comprometamos con acciones, por más pequeñas que sean, que estén alineadas con lo que más valoramos en la vida. A diferencia de lo que sería paralizarnos, como estuvimos discutiendo, que la ansiedad nos puede llevar a ese parálisis por análisis, etcétera. Y algo, ¿verdad?, adicional que es muy central en este modelo es el tema de la aceptación. Y cuando miras la ansiedad, en gran parte el problema es el buscar control, ¿verdad? Casi siempre la ansiedad es un asunto de control. Y cuando uno busca controlar lo que no puede controlar, pues naturalmente va a sentir ansiedad.
y se incluye en esa categoría muchas veces la ansiedad misma, que cuando uno siente ansiedad, uno quiere controlarla, eliminarla, y ese esfuerzo, esa relación de querer eliminarla, lo que hace es, paradójicamente, fortalecer la ansiedad, empeorar la ansiedad. Y es como un ciclo en el cual nos atrapamos. Y la salida de ese ciclo muchas veces es cambiar la relación que tenemos hacia la ansiedad, hacia una postura más de aceptación y de entender que esto es parte normal de la vida, estas cosas se sienten, y si redirijo mi atención en vez de al intento de eliminarlo, lo redirijo hacia acciones pequeñas alineadas con lo que más yo valoro en la vida, pues entonces se alivia la ansiedad y uno vive o tiene la posibilidad de vivir una vida plena, ¿verdad? Y, en lugar de paralizarnos y alejarnos de aquellas cosas que tal vez queremos hacer pero no nos atrevemos a hacer, ¿verdad? Paralizado por la ansiedad. Así que en resumidas cuentas, ¿verdad? Un módulo bastante extensivo y grande, pero en resumidas cuentas se pudiese decir que nos ayuda a aceptar aquello que yo no puedo controlar, que en este caso puede ser la ansiedad misma, y enfocarme en vez en lo que yo sí puedo controlar, que son mis acciones en cada momento, ¿verdad? Que me llevan hacia lo que más yo valoro. Y por esto es que yo lo veo como una, ¿verdad? Es como si tuviésemos una encrucijada en cada momento donde uno puede elegir actuar desde ese miedo o actuar desde, ¿verdad? Hacia lo que más yo valoro. ¿Cómo se aplica esto en un contexto médico? ¿Verdad? Porque esto suena como una filosofía bonita, pero ¿cómo lo vemos en lo pragmático? Pues un médico pudiese, por ejemplo, aprender a decir no a responsabilidades que se le presentan, ¿verdad? Solicitudes de cosas que, estando en un contexto como Puerto Rico, que como dice la doctora, es un deporte extremo, donde los médicos muchas veces no dan abasto. De hecho, en la mayoría de los casos los proveedores de salud no damos abasto. Pues uno puede sentir el riesgo de asumir responsabilidades adicionales que nos llevan al burnout. Y que sé que vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿verdad? Es ese acto de decir, espérate, yo valoro mi paz, yo valoro mi tiempo con mi familia, yo valoro mi tiempo de ocio. Y una acción que pudiese estar alineado con eso es decir que no a ciertas responsabilidades. O tomar un brequecito entre pacientes, aunque sean 2 minutos, para centrarse, respirar y regular el sistema nervioso. Y así por el estilo, ¿verdad? Hay distintas tácticas, pero el modelo de ACT puede ser muy útil, e incluso para trabajar con pacientes hay una versión abreviada que se llama Focused Acceptance and Commitment Therapy, o FACT, que se usa en el contexto de salud primaria para tener intervenciones de 20 a 30 minutos para lograr esto mismo, que es muy útil para la ansiedad. Doctora Martínez, ahorita, ¿verdad? Johnny mencionó lo del burnout en profesionales de la salud. Sí. Y me gustaría escuchar desde su práctica cómo ha tenido o ha trabajado esto. ¿Lo trabaja con profesionales de la salud y qué recomendaciones pueda tener? Sí, el burnout o el quemazón es el estado donde uno siente que tiene más demandas del medio ambiente que los recursos que uno tiene para poder manejarlo. Así que cuando hablamos de estrés, ese es el concepto psicológico de estrés. Y estamos hablando de que estamos en este estadio de lo que se llama el estrés negativo, porque el estrés nos puede llevar a enfocarnos, a saber lo que tenemos que hacer. Pero cuando los seres humanos tenemos demasiadas obligaciones, demasiado en nuestro plato, como se dice, pues entonces yo no voy a tener los recursos. Y ahí estoy hablando de recursos tiempo, recursos de energía y los recursos psicológicos para poder manejar esos estresores. Así que desgraciadamente por las situaciones que vivimos con la escasez de servicios de salud que hay en Puerto Rico y con la escasez de profesionales de salud, es inevitable que todos tengamos muchos más pacientes y muchas más obligaciones que lo que realmente podamos atender. Así que sí se ha estado trabajando mucho en cómo podemos ayudar a que los profesionales de salud en Puerto Rico, con la realidad de la situación de lo que vivimos en Puerto Rico, puedan manejar ese quemazón. Y uno de los factores que es importante es uno estar claro de cuáles son mis límites, hasta dónde yo puedo llegar. Uno hace lo más que uno pueda con las horas donde uno va a trabajar en el día. El resto de las cosas pues tienen que pasar a mañana, porque ¿verdad? Uno tiene que descansar, que yo soy me paso hablando del sueño y la gente yo sé que está cansada de escuchar acerca del sueño, pero la realidad es que los adultos no dormimos lo suficiente. Nosotros necesitamos al menos 8 horas de sueño todas las noches para realmente poder tener esos recursos que necesitamos para manejar lo que nos trae el día.
Así que el sueño adecuado, una dieta adecuada, saludable, el asegurarnos que estamos cuidándonos a nosotros mismos, que no se nos olvida a veces cosas tan simples como ir al baño. A la gente se le olvida, sigue trabajando. Tienes tanto y tienes que cuidarte a ti mismo. ¿Cómo tú vas a cuidar a otros si no te cuidas a ti mismo? Y ahorita Johnny Vela estaba hablando de los valores y eso es bien importante. Siempre tener en cuenta cuál va a ser lo que yo le voy a prestar atención, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es mi familia, mi esposo, mi hija. Algo les pasa a ellos, yo dejo todo lo que estoy haciendo y voy a atenderlo a ellos. Ya después pues son mis pacientes porque son casi mis hijos. Así que algo le pasa a un paciente mío, eso es lo primero. Y ya entonces después pues voy bajando, ¿verdad? En otras, ¿verdad? Mis otras responsabilidades académicas y de investigación y mis otros proyectos. Así que eso me ayuda a mí también a poder dirigir hacia dónde voy esos recursos y que entonces pues no me sienta que no estoy cumpliendo con las cosas que son realmente importantes para mí y así pues tener un poco de balance. Pero esto es algo que yo diría que todos los días es un día nuevo para, ¿cómo yo voy a prevenir la quemazón hoy? Porque todos los días son diferentes, hay demandas diferentes del medio ambiente, así que esto hay que trabajarlo por siempre siendo profesional de la salud. Totalmente de acuerdo con lo que menciona la doctora y como menciona ella, tiene que ver con un asunto de prioridades y de que, ¿verdad? El burnout surge cuando tenemos demasiado en el plato de lo que puede contener el plato. Que una metáfora similar que se usa de hecho en el modelo de ACT es una jarra de cristal donde se llena con las cosas que tienes en tu vida. Y para que quepa todo lo que tienes que poner primero las cosas grandes, que vamos a decir que son unas piedras grandes o unas bolas de golf. Tienen que ir primero para que luego las piedras más pequeñas quepan entre medio de las grandes y luego quepa la arena entre medio de las pequeñas y el agua también. Pero si tú empiezas con las piedras chiquitas y la arena y a la que pongas unas cuantas piedras grandes ya se desborda el envase. Así que, en otras palabras, hay que empezar con lo primero, con lo que más valor tiene en tu vida. Y lo demás, como mencionó la doctora, pues si no lo pudo hacer hoy, pues quedó para mañana. Pues igual en un nivel más macro, ¿verdad? En mi vida, ¿qué es lo más importante? Pues mi familia, tener estabilidad financiera, que a veces uno, ¿verdad? Y discutía con la doctora sobre unos proyectos que hemos hecho juntos para la salud de Puerto Rico, que son voluntarios y no compromete mucho tiempo y se desestabiliza uno en más de una manera, que incluye lo financiero en mi caso en un momento dado. Así que uno tiene que poner eso sobre la mesa y ver qué es lo que yo voy a atender primero y lo demás pues puede esperar. Pero para hacer esa tarea uno tiene que identificar qué es lo que más valor tiene en tu vida. Porque esa va a ser tu brújula. Esa va a ser tu brújula para entonces decidir a qué yo voy a dedicar tiempo hoy y qué es lo que puede quedarse para otro momento o para otra fase de mi vida incluso. Y además de esto, ¿verdad? Hay unas técnicas muy específicas que ya trabajan con la fisiología, como una especie de hacks para tu cerebro, para tu fisiología, para reducir la ansiedad. La respiración sabemos que es crucial. ¿De qué manera funciona? Pues mira, si tú exhalas el doble de lo que tú inhalas de forma consistente, pues automáticamente tu sistema nervioso autónomo va a transicionar de un estadio de alerta a uno de relajación y descanso y digestión, que se llama el modo parasimpático. Y me corrige, doctora, que estoy entrando aquí en su departamento. Y para esto existe un ejercicio que se usa mucho en la milicia para inducir sueño, al igual que en el mundo clínico, que es el 4-7-8, donde yo inhalo por 4 segundos, retengo la respiración por 7 segundos y luego exhalo por 8 segundos. Y repites eso por lo menos 4 veces, es imposible que no notes una diferencia en tu cuerpo. Y muchas veces la respiración sirve como ese puente entre tu cuerpo físico y tu estado mental. Que si yo relajo mi cuerpo, pues mi estado mental también se relaja. De igual manera, hay ejercicios como el 5-4-3-2-1, que son de grounding, para básicamente orientar la atención en torno a los 5 sentidos, tal y como se manifiestan en este momento. ¿Verdad? Que uno va contando o identificando cosas que uno escucha, que uno ve y su color, cosas que uno escucha, cosas que uno siente en su piel, cosas que uno huele y cosas o algo que tú saboreas. Y puedes hacer eso terminando en respiración y básicamente tiene un ejercicio de mindfulness completo. Sí, cosas bien sencillas. Y algo bien importante es que
esto es práctica como todo. O sea, no podemos pretender que la primera vez que yo apliqué respirar, pues a veces no me salió como que se supone que respirar era 4, era 7. Muchos pacientes me dicen, no, yo he tratado lo de respiración y no me funciona. Y yo, vamos a practicarlo juntos. Porque muchas veces es o no siguen, ¿verdad? Exactamente lo que tenemos que seguir para activar este sistema de relajación. Y yo creo que pues los seres humanos inevitablemente queremos respuestas rápidas, queremos resultados rápidos, sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día, pero el manejo de los trastornos de ansiedad es muy efectivo, pero requiere un compromiso y requiere uno decidir que uno va a vivir una vida sin ansiedad. Y eso, como cualquier otro deporte, como cualquier cambio en hábito, requiere esa disciplina, el uno lo voy a tratar de nuevo, voy a seguir tratando, voy a seguir buscando que me lo va a facilitar, y pues eso es difícil. Sí, como hablábamos ahorita, esto es para toda la vida. Y los problemas cambian. A lo mejor aprendí a manejar este problema y la respiración me ayudó para esto, pero a lo mejor este otro problema, esta otra situación, es otra estrategia la que tengo que utilizar, es algo a lo que no me había enfrentado antes, por lo tanto, pues volvemos a empezar y eso está bien, ¿verdad? Es un proceso. Exacto. Y yo quisiera exhortar, ¿verdad? Que más importante, pienso yo, que la técnica como tal en ese momento y hacerlo bien, es la postura general que yo tengo ante mi ansiedad. Y a la medida que uno asume una postura un poco más de aceptación y de no intentar entrar a controlar y eliminarlo, pues ya con eso estoy reduciendo el nivel de ansiedad que yo puedo llegar, ¿verdad? Porque si de repente me enfoco y me obsesiono con si estoy haciendo el ejercicio bien, si no lo estoy haciendo, si estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo y como que no me elimina la ansiedad, pues entonces lo que va a hacer es aumentar tu ansiedad. Que hay algo que en inglés y en modelos de psicoterapia contemplativa y psicosomática se habla mucho de befriending emotions, donde uno se hace amigo de sus emociones, que se han visto Inside Out. No sé si saben la escena donde la ansiedad coge control de la mesa y está en un ataque de pánico y todas las demás emociones están afuera, ¿verdad? La idea es que todas las emociones tienen un espacio y un lugar en nuestra vida. Ninguno debe estar tomando los controles por completo. Y en la medida que uno puede navegar la vida consciente de que la experiencia humana es una emocional, es una que es incómoda muchas veces, y yo no entro siempre en lucha con eso, pues mejor, porque lo que se resiste, persiste. Sí. Así que cambiar esa relación con la ansiedad creo que es incluso más importante que mangar estos ejercicios al dedillo. Sí. Y a nivel de medicina primaria, ¿verdad? Para los médicos primarios, yo creo que lo que estamos hablando, por eso es la importancia de integrar el profesional de salud mental, porque un médico primario realmente no tiene el tiempo en su consultorio, en el hospital, de atender y de ver cuál de todas estas técnicas, cuál de todas estas prácticas. Y por ejemplo, yo sé que muchas veces los médicos primarios pues terminan utilizando medicamentos como las benzodiazepinas, que son como el Xanax, el Klonopin, que lo que hacen es que apagan la respuesta del miedo, apagan esa ansiedad. Y como hemos hablado aquí, eso no es saludable, porque queremos que la persona tenga una mejor relación con su ansiedad, aprenda a controlar su ansiedad, a manejar su ansiedad. Y si yo le apago la respuesta de ansiedad, si yo le apago esa respuesta del miedo, pues nunca va a aprender a manejarlo. Y entonces, pues estos medicamentos causan dependencia, son después difíciles de quitar. Así que sé que quizás los médicos primarios a veces se sienten que esas son las herramientas que tienen, pero si trabajamos en conjunto, los profesionales de salud mental con los profesionales de salud física, pues podemos darles estas herramientas que la gente en general eso es lo que quiere, no quieren depender de un medicamento para manejarlo. Esto es crucial lo que menciona la doctora, ¿verdad? Porque ese trabajo en conjunto de psiquiatra con psicólogo o cualquier proveedor de salud mental adicional para psicoterapia es imperativo, o sea, no es imperativo, pero es necesario. La literatura es el tratamiento basado en evidencia. Sí, la literatura científica lo que nos dice es que los mejores resultados se obtienen cuando existe esa combinación, ¿verdad? Cuando se amerita esa parte psicofarmacológica. Y lo que menciona la doctora es crucial porque si no se trabaja de esa manera, más de raíz a la ansiedad y únicamente se trata con psicotrópicos, estamos ignorando el hecho de que la ansiedad tiene una función importante en nuestras vidas. No es algo malo que hay que simplemente erradicar. Nos está señalando algo importante, nos está informando que algo en nuestra vida tal vez no está cuadrando, ¿verdad? Con la excepción de la ansiedad que es puramente fisiológica por condiciones como hipertiroidismo, hipotiroidismo, entre otras, ¿verdad?, condiciones. Fuera de eso, como menciona el modelo de ACT, muchas veces puede ser esa señal de que tal vez tus acciones diarias o tu estilo de vida
no va alineado con lo que más tú valoras. Y la ansiedad puede ser ese informante de que algo, una señal, de que no está alineado. Entonces, en el proceso de psicoterapia es el tipo de cosas que se explora a fondo para atender la raíz de la ansiedad versus simplemente apagarla. Seguro. Con un medicamento. O sea que es un proceso, coge tiempo, no hay varitas mágicas. Exacto. Y es tratar de conocerse también uno mismo, ¿verdad? Claro. Y dejarlo ir, como estábamos hablando ahorita. Yo misma, una de las cosas que más me ha funcionado para manejar la ansiedad, que vivo con ella de nuevo toda la vida, es eso mismo. Cuando he llegado a momentos en los que he dicho, ok, tengo ansiedad, no hay nada que yo pueda hacer en este momento. En mi caso personal, ¿verdad? Y me dirijo también a las mujeres. Los cambios menstruales de nuestros ciclos menstruales nos causan ansiedad. ¿Seguro? Y cuando yo empecé a notar eso, para mí fue como hasta un alivio, porque yo dije, ok, esto me va a llegar todos los meses. Exacto. Me voy a sentir ansiosa, así que lo dejé ir. Y era como que no me voy a preocupar, esta semana lo cojo con más calma, busco qué cosas me relajan, y la semana que viene, pues mira, arranco de nuevo con más fuerza, con más enfoque. Y eso, increíblemente, ha sido de las cosas que más me ha ayudado, porque es como, déjalo ir, tú sabes, tú no tienes control. Esa es la magia, esa es la magia de lo que busca este modelo de ACT, ¿verdad? Es cambiar tu relación con la emoción. Y cuando dejas de estar luchando contra ella, que puede ser como luchar una guerra de soga contra un monstruo, que el monstruo no se va a mover ni una pulgada por más que tú jales. ¿Quién sale perdiendo? Uno, porque se desgasta, colapsa, que cuando aprendes a soltar esa soga y dejarlo ser, pues alivia uno. Otra metáfora es como si estuviésemos intentando agarrar agua con las manos. Siempre se nos va a escapar. O si intentáramos no pensar en un elefante rosita, diciéndolos constantemente, no piense en elefante rosita, no piense, a que todo el mundo aquí está pensando en un elefante rosita. Exacto. No funciona. Es paradójico. Es paradójico. Entonces, por eso es que el alivio es lo que muy bien están mostrando. Cambiaste tu relación de uno de querer controlar y erradicarlo a uno de aceptar que esto es parte de mi fisiología, no lo puedo controlar, y ahí entonces alivia. Definitivamente. Pues ya para ir cerrando, ¿verdad? ¿Alguna recomendación final que tengan para nuestros profesionales de la salud o para el público en general que nos escucha? Sí, pues yo creo que lo más que hemos enfatizado es que los trastornos de ansiedad son comunes, los vamos a ver en nuestros pacientes, los vamos a ver en nosotros mismos, momentos de estrés que se nos hace incómodo manejar esas emociones, y existen herramientas basadas en evidencia que son bien eficaces, pero no son soluciones mágicas, son soluciones que tenemos que trabajar. La prevención es la clave aquí en todo, así que si hay alguien que nos está escuchando que no siente ansiedad o no siente que el estrés le esté afectando, pues este es el momento de intervenir, establecer estas estrategias de prevención, incluyendo pues estilos de vida saludables, el dormir, una buena dieta, hacer ejercicio, y conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra relación con nuestras emociones. Y si a alguien eso no le está funcionando, pues saber que existen medicamentos, existen tratamientos psiquiátricos, tratamientos psicológicos, y toda una gama de un equipo de salud mental que puede ayudar. Definitivamente. Quisiera añadir, ¿verdad?, el tema del ejercicio, creo que es fundamental. El ejercicio se sabe que libera no solamente endorfinas, que aumentan un sentido de placer y bienestar, sino que libera mayor serotonina en el cerebro. Que la serotonina, como conoce muy bien la psiquiatra, es antidepresivo, hipnótico y ansiolítico. O sea que el ejercicio libera serotonina, lo cual sirve para disminuir síntomas de depresión, para aumentar tu habilidad para quedarte dormido por la noche y para reducir tus síntomas de ansiedad. Si se hace de manera consistente, mínimo, lo que se recomienda son 10 minutos diarios, ¿verdad? Los días que vayas a hacer ejercicio, que por lo menos sean 10 minutos donde casi no puedes hablar, ¿verdad? Que aumente el ritmo cardíaco hasta ese punto, por lo menos por 10 minutos ya estás logrando esa secreción. Fuera de eso, ¿verdad?, la recomendación principal que quiero dar es al contexto de salud primaria, ¿verdad? Donde por ley en Puerto Rico se supone que haya un proveedor de salud mental en cada centro de salud primaria. Vamos a buscar aplicar esa legislación y que se haga valer en los hospitales, que los médicos primarios conozcan, y el personal de triage y los enfermeros y las enfermeras, que hay unas preguntas claves que uno pueda hacer para identificar si hay síntomas de depresión o de ansiedad. Pueden usar de referencia el GAD-7 o el PHQ-9 o sus versiones acortadas para salud primaria, que entiendo que es PHQ-2 y GAD-2. Y de identificarlo,
referirlo al personal de salud mental presente. Si no está presente, lo que menciona la doctora, pueden llamar al 988 y ahí la línea AMSCA, ¿verdad? La línea Paz, le van a orientar como personal de salud primaria para cómo manejar este caso o redirigirlo a otros recursos. Porque la ansiedad llegó para quedarse y no creo que convenga, ¿verdad?, pretender que uno va a vivir la vida completa sin nunca más sentir esa emoción, ¿verdad? Precisamente resistir eso es lo que hace que esa misma ansiedad persista en la vida de uno. Así que, ¿verdad?, es importante pues trabajar en ¿verdad?, manejarla, usar las herramientas que hemos hablado, pero sobre todas las cosas es entender que una vida que vale la pena vivir, como quiera se puede vivir, aunque exista la ansiedad. Y por eso es que no hay que esperar a eliminar la ansiedad para entonces empezar a vivir bien, sino que uno puede vivir plenamente de acuerdo con los valores, aunque exista un poco de ansiedad. Bueno, ya hemos llegado al final de esta conversación tan maravillosa. Como una persona que vive con ansiedad todo el tiempo y que ha tenido que aprender a manejarla, gracias a profesionales de la salud como ustedes que me han guiado y me han ayudado, igual que familias, amigos, en los que muchas veces he ido a buscar ayuda. Definitivamente que este tiempo que hemos dedicado creo que va a ser muy valioso para las personas. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que la salud mental es parte de la salud integral. No están solos y la ansiedad es una condición que se puede tratar con éxito. Gracias a la doctora Martínez por ayudarnos a entender la ansiedad desde una perspectiva clínica y humana. Y gracias a Johnny por tu conocimiento y abrirnos tu experiencia para mostrarnos que hablar de estos temas es parte de la sanación. Gracias por habernos acompañado en este episodio, en este espacio que es para ustedes, profesionales de la salud y la comunidad que nos sigue. Les invitamos a darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. También puede visitar paralasaludpublica.org, donde encontrarán recursos gratuitos y descargables para apoyar su trabajo y bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.